Pero vamos a charlar con Jorge Solmi, que, bueno, quien fuera dirigente de la Federación Agraria Argentina, sí, también, bueno, ha pasado por el Ministerio de Agricultura, eh, Ganadería y Pesca, si no me equivoco, que era toda la sigla a nivel nacional, y bueno, fue una de las primeras personas, digamos, en comunicarse con nosotros, como asimismo también otros medios pudimos observar a Jorge, bueno, dando su impresión con respecto a esta medida que había tomado el gobierno. Y bueno, ahora le vamos a preguntar un poco por el presente también. ¿Cómo le va, Jorge? Buen día. Eduardo lo saluda aquí desde Radio del Centro de Chivilcoy. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Eduardo? Qué gusto. Igualmente, Jorge. Bueno, ¿ha pasado usted en algún momento por algún ministerio? Un ministerio que en este último tiempo ha perdido un poco de preponderancia, de notoriedad en el orden nacional. Y la verdad que está cumpliendo una función como de escribanía. Es decir, hay muchas leyes que tienen que ver con la agricultura en la Argentina que establece que la Secretaría de Agricultura es el órgano de aplicación, tiene que firmar este, lo que pasa por ahí y creo que se limita a eso y nada más, lamentablemente. Lo estamos viendo. Ahí en 9 de julio, hace poco, fue el secretario de Agricultura y realmente la pasó mal por el tema de las inundaciones. Y bueno, yo fui secretario de Agricultura entre el 2021 y 2022. Y si hay algo que te puede satisfacer en ese cargo es poder visitar cada uno de los rincones del país y poder hablar con los productores, llevar soluciones, escucharlos, escuchar propuestas. Y lamentablemente, bueno, así como varios dirigentes de este gobierno no pueden tener contacto directo con su sujeto, ¿no? De la política, digamos, con la persona para quien trabaja todos los días. Y eso es un problema serio porque no tener de primera mano en el cara a cara la propuesta atrasa mucho la solución. Hoy es que me da la sensación, no sé si coincide o no, que es como que economía maneja todo, ¿no? Por lo menos esta parte. Sí, sí, sí. Está, digamos, más allá de que maneja todo, digamos, nosotros todavía tuvimos un momento en que se unificó el Ministerio de Economía, asumió las actividades que tenía el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Producción. Y yo no me pongo a eso, ¿eh? Yo no soy de los talibanes que dice tiene que tener un ministerio propio el sector agropecuario. Yo creo que lo que tiene que tener el secretario de Agricultura es un rol muy claro, con mucha personalidad y hacer valer su posicionamiento, que bueno, a veces escondido detrás de que es secretario y no ministro, tratan de ocultar su falta de carácter, su falta de personalidad para hacer escuchar su voz. El sector agropecuario es responsable de muchas cosas en la Argentina, entre ellas de cada 7 de cada 10 dólares que entran vienen al sector agropecuario. Y en la mesa del Ministerio de Economía tiene que tener su escucha. Este, Ahora, lo que hay da la sensación de que se toman muchas medidas, no solamente como Ministerio de Economía, sino simplemente como financiera de Sí. la nación. Digamos, hoy el Ministerio de Economía es una financiera de la nación, no es un Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía imparte políticas a todos los sectores que tienen actividad económica. Y este solamente hace política para el sector financiero. Punto. El resto nos estamos ahogando todos, desde La Quiaca a Ushuaia. Estamos con graves problemas en todas las economías y tiene que ver justamente que toda la movida que hace el ministerio es para 10 cuadras alrededor de la Plaza de Mayo, fundamentalmente la de la parte financiera, y punto, se terminó ahí la actividad. Y ya lo vivimos en otro momento, cuando se privilegia las funciones financieras en la Argentina, pierde la producción, esto es claro. En definitiva, bueno, se termina cumpliendo, si se quiere, con el presagio que tenía cuando anunciaron esta quita de las retenciones o de los derechos de exportación, esta medida que se tomó. Era mirarle el traste a un desnudo, como decimos en el campo, ¿viste? Acá no había mucha magia para hacer. Cualquiera que tuviese un poquito de responsabilidad tenía que salir a advertir qué era lo que iba a suceder, que finalmente sucedió aún peor de lo que yo pensaba. Claro. Francamente, cuando sale la medida que decía esto es para lo que se liquida hasta el 31 de octubre, no vamos a poner retenciones, para que los productores le quieran hasta el 31 de octubre. Sale a la mañana el comunicador del gobierno a decir que es una medida para el sector agropecuario. Francamente, nosotros pensamos que era
lo de los 7.000 millones de dólares era una especie de ganchito, de llame ya, Claro, sí, sí, para sí. que los productores se aprendan de brevedad, de escasez, que se suelen usar los técnicos de marketing. Francamente, yo pensé que era eso. Nunca pensé que iba a ser un escándalo de las proporciones que fue de tener habilitado esta medida por 72 horas y que la puedan aprovechar un grupito de empresas. Esto jamás me imaginé que podría haber sido tan burdo la maniobra. Y bueno, todos nos sentimos defraudados. Yo creo que hoy el campo se siente estafado y que además de sentirse estafado, le liquidó el crédito al gobierno, ya no le cree más nada. Así como se demostró en las elecciones provinciales que el sector rural, el interior, ya no confiaba en el sector agropecuario, creo que el sector agropecuario ya no confiaba en el gobierno, creo que esto terminó de sellar esa situación. Y creo que no, estamos en un punto sin retorno del gobierno por el campo. Ahora la pregunta, Jorge, porque cuando obviamente anuncian la medida, ¿sí? La oposición al gobierno actual dice una medida electoralista, por ser hasta el 31 de octubre, pensando en las elecciones del 26. No obstante, ahora ya la medida no corre más, y usted advertía que era para juntar dólares. Sí, sí, no, digamos, ellos veían que era una medida para, digamos, algunos veían que era una medida, sí, que tenía que ver con lo electoral y fundamentalmente con la crisis que, recordemos cómo estaba la semana pasada el país, o sea, Sí, sí, cómo sí. arrancábamos ese lunes. El viernes terminó, viernes negro, volaban todos los mercados, el riesgo país explotaba, no se sabía cómo abría el dólar, había que hacer fuertes anuncios para ese lunes. De hecho, Adorni ese día se levantó temprano y salió a decir esto. Eh, y, 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 bueno, creo que más que una medida electoralista fue un tiro en el pie, porque hoy esta medida le está haciendo perder muchos votos al gobierno de gente que en su momento lo bancaba y que hoy se siente, como te decía, estafado. Hay ciertos sectores del campo que creen que la baja de retenciones es la solución a todos sus problemas. Y acá lo demostró. La baja de retenciones solamente la va a aprovechar el sector exportador. Al productor es difícil que le llegue eso. ¿Por qué? Porque las retenciones cero, nosotros las pusimos para economías regionales. Y la economía regional, lamentablemente, porque muchos gobernadores la pedían y demás, y las economías regionales siguen con problemas porque los intermediarios suelen quedarse con esa parte, no le llega al producto. Entonces, acá le quemó a varios de sus aliados que tenían en el sector del agro, del campo. El gobierno le quemó la última bandera que le quedaba. Hoy, ¿qué bandera tienen estos productores o agrupaciones o fuerzas del agro que apoyan al gobierno? No le queda más ninguna bandera. Les puso la retención de cero y le prendió fuego a esa bandera. Entonces, hoy el desastre del gobierno con el sector agropecuario pasa, es decir, por un montón de cosas. Primero, le triplicó los costos. Segundo, no pone una sola obra para el interior. Tenemos la mitad de la provincia inundada. Tercero, le quema la bandera del reclamo. Bueno, y además la otra cosa que tenemos que ver es que los chacareros del interior, vos también sos del interior, digo, yo soy de Sí, sí, Pergamino, sí. vos sos de Chivilcoy, somos de localidades que tenemos una relación de ruralidad. Los chacareros somos parte de la sociedad. Chacareros tenemos en la familia gente con discapacidad, los chacareros llevamos los chicos de Garrahan, los chacareros mandamos a los chicos a las facultades y a los colegios públicos. Entonces, esto que pasa y nos pasa a todos los argentinos, digamos, es transversal. Al productor agropecuario también le afecta. Entonces, cuando vos ves los escándalos del Garrahan, ves los escándalos de la educación pública, ves los escándalos de las coimas que se pasaban los audios y ves todas esas cuestiones, obviamente llega un momento en que se va terminando esa relación. Por más que, como te decía, algunos tenemos una formación, vemos la cosa de una manera y otros la tienen de otra y tienen otra forma de pensar. Eso en su momento apoyaron al gobierno, vieron esto, pero hoy ya no está más eso. Hoy ya el gobierno liquidó toda esa relación. La pregunta entonces es, ¿los que se beneficiaron con esta medida fueron los exportadores? Mira, acá sucedió una cosa. El impuesto a las exportaciones, que llamamos retenciones, Sí, las paga el exportador. ¿Y qué hace? Se da vuelta y se las cobra a los productores.
Es decir, no la paga de su bolsillo el exportador. El exportador vende algo que vale 100, tiene 26 pesos de retención. Bueno, cuando se lo compran los productores, le pagan, en vez de pagarle 100, le paga 70, 26 más otros gastos. Eso es lo que sucede. Ahora, ¿qué hizo esta vez? Le sacaron ese impuesto, el exportador anotó que iba a vender, iba a exportar, le puso los dólares, que era la única intención que tenía el gobierno, era que le pusieran los dólares, le puso los dólares y ahora se va a dar vuelta al exportador, porque no tiene los granos, a comprarle a los productores de acá a la cosecha que viene, descontándole los 30 pesos de eso. Entonces el exportador va a cobrar 100, pero se va a quedar con 30. Y es un negocio de 2.000 millones de dólares. Es Sí. mucha plata. Es lo que vende la maquinaria agrícola en un año. Vos pensás que la maquinaria agrícola está pasando un momento terminal. Nosotros tuvimos 29 fábricas cosechadoras en Argentina. Queda una 29. sola, que va a salir, y está cerrando. La maquinaria agrícola está fulminada. ¿Y qué sucede hoy? La plata que había para comprar máquinas se la quedaron 4 o 5 exportadores. Y lo más llamativo de todo eso es que generalmente las empresas exportadoras son un grupo, sabemos todos quiénes son y demás, y vos sabés que en esta oportunidad no todas participaron. Hay ausencias llamativas en este grupo. Es decir, algunas sabían que esto estaba con problemas, que esto no iba a ser del todo transparente, que esto tenía algunas cuestiones que verse. Yo no digo que sea ilegal porque el gobierno los habilitó, pero hay denuncias para ver si no tiene que aplicarse una vieja ley que se llama la ley Martínez Raimonda, que obliga a que la persona cuando anota una exportación y hay una variación del porcentaje de retenciones que se cobra, tiene que acreditar tener la mercadería. Y acá no la pueden acreditar porque no la tienen. Claro. Entonces, hay quienes están pidiendo que se plantee eso. Está bien. Sí, bueno, a ver, hay muchas cuestiones que se dijeron en el medio también, ¿sí? En cuanto, bueno, a estas medidas que se vienen tomando, que se fueron tomando, ¿no? Y otra de las cuestiones también que se planteó, amén de la baja a cero de las retenciones, bueno, está obviamente una quita también parcial que se fue haciendo de las retenciones, y en definitiva también el capital, ¿no? El capital que, lógicamente, sí, en lo que se refiere al capital propiamente dicho que tiene el productor, que es a base de los granos, también, que es otra de las cuestiones que se estuvo manejando en el medio, ¿no? Que se estuvo barajando también en cuanto a desprenderse de los granos, no desprenderse de los granos, el que lo tiene, por supuesto, el que ya no vendió, y estas bajas parciales de las retenciones. Se nos había interrumpido, Jorge, la comunicación, Acá pero, estamos. pero estaba, digamos, pensando en voz alta también, como para consultárselo, porque otra de las cuestiones que surgió es, primero, los productores iban a tener los granos, por la época me refiero, ¿no? Segundo, se iban a desprender de ellos siendo su capital. Y tercero, preguntarle, esta baja, digamos, del porcentaje que se había implementado antes de esta medida, digamos, a cero, teníamos una baja, o habían quitado parte de los derechos de exportación. ¿Servía, no servía? ¿O el productor es cauto, es prudente, ya no cae, digamos, en esta trampa de correr detrás del queso, como se dice, ¿sí? Para aprovecharlo. Mira, la mayoría de los productores chicos, medianos, vendimos el primer semestre. Lo que queda, cuando digo, yo pregunto en mi cooperativa, yo opero con una cooperativa, le pregunto, ¿cómo estamos? Porque somos todos más o menos pareja en la cooperativa, hay algunos mucho grandes, pero son poquitos. El pelotón de productores que trabajan en la cooperativa somos todos más o menos pareja. Digo, ¿cómo estamos? Y el 80% está vendido. Esta es la respuesta de quien maneja los números de la cooperativa. Y esto lo podés preguntar en cualquier cooperativa, en Sí, cualquier sí, pueblo sí, te va a sí. pasar más o menos lo mismo. Entonces, lo que te queda es un 20% promedio. Ese 20% es el que vos vas a necesitar de acá hasta la cosecha que viene para vivir, bancar tu familia, pagar algunos gastos extraordinarios. Y bueno, y la otra cosa es que se está sembrando también, o sea que ya están los gastos de la cosecha, de Claro. la cosecha próxima. Entonces, eh, ahí ya lo que nosotros advertíamos era, los granos pasaron de mano, ya los productores lo entregaron y lo tienen algunas empresas, no tanto los productores, que son los que aprovecharon esto, parte. El resto de los productores que sí por ahí lo tenían, no hicieron a tiempo de vender.
no tuvieron tiempo de Sí, vender en esos no 72 llegaron, horas. claro. No llegaron. Entonces es como, digamos, decimos en el campo, escuchamos el ruido, pero no vimos los aviones. Esto fue así. Y después, la otra situación es que se te planteaba, es decir, con la volatilidad que tenía el dólar en ese momento, estamos hablando de la semana anterior a la pasada, ¿no es cierto? Cuando se anunciaban estas medidas. Con la volatilidad que tenía el productor el dólar en ese momento. Yo, por ejemplo, le vendo a la cooperativa, dentro de 10 días voy a cobrar. O sea, vendo hoy al precio de hoy y cobro dentro de 10 días. Y te quedas expuesto a 10 días que vos no sabés qué va a pasar con tu plata. Cuánto va a valer la plata que vos vas a cobrar dentro de 10 días. Claro. Entonces, esa es una realidad también para el productor. Es decir, yo vendo lo único que tengo para vivir y me quedo descalzado a una devaluación. Que estando en grano por ahí la cuido, porque se va moviendo la cotización, pero si Claro, me sí, quedo en sí. peso no la puedo cuidar. Entonces, esa es otra de las cuestiones llamativas. Pero eso es hablar sobre una hipótesis. Acá hay otra que es muy concreta, una realidad, es el gobierno le dijo al campo, le bajamos las retenciones a ustedes como una medida de promover el sector agropecuario, y nosotros dijimos, eso no es una política agropecuaria porque por 30 días no es una política agropecuaria, la política agropecuaria tiene largo plazo, vos lo que necesitas es políticas que te ayuden a programar tu campaña. Cuando yo fui secretario de Agricultura, tuvimos la cosecha récord de trigo. ¿Y cómo la hicimos? Fue hablando con los productores, dijimos, nosotros nos comprometemos que no le vamos a cambiar las reglas de juego desde que ustedes siembren a que ustedes cosechen. Durante la campaña no se cambia ninguna regla de juego. Los productores confiaron en nosotros cumplimos, el productor cumplió y tuvimos cosecha récord de trigo. Claro. Sí, Y de la historia argentina. Entonces, pueden querernos más, querernos menos, todo lo que vos quieras. Ahora, eso se cumplió. Y nosotros dimos la palabra y los productores también cumplieron con la suya. Si vos le cambiás la cosecha, el caballo en medio del río, la cosecha no va a ser la que esperás. Estamos viendo que nuestros países competidores tienen otro tipo de política. Brasil tiene el plan Zafra. Ellos todos los años lanzan un plan donde establecen cómo va a ser su política agropecuaria del año para los próximos años y un monto de crédito muy importante para el sector agropecuario, unas tasas espectaculares. Estados Unidos saca una ley cada 4 años que se llama la Farm Bill, que es la ley agrícola, y una vez que salió esa ley ya empiezan a discutir la próxima para los 4 años que vienen. O sea, la debaten durante 4 años y dentro de 4 años la vuelven a aplicar. Tienen políticas de 4 años, con los viejos planes quinquenales que teníamos nosotros. Ahí claro. vamos. Europa hace algo parecido. Europa tiene la ley agrícola europea, que es de largo plazo, y los debates son de largo plazo, y las aplicaciones son de largo plazo. Te permiten planificarte. Francia tiene contrato de arrendamiento de 9 años. 9 años. Nosotros estamos renovando todos los días Sí. el contrato de arrendamiento. Entonces, eso te impide planificar. Digo, nosotros ya en marzo estamos preparando la tierra para lo que vamos a sembrar ahora en septiembre, octubre y noviembre. Entonces, y eso que sembramos en septiembre, octubre, noviembre, lo vamos a terminar cosechando en marzo, mayo y abril del año que viene. Entonces, son por lo menos un año te lleva a vos de planificar un trabajo. No te pueden hacer una resolución que dure 30 días. Claro. Sí, sí, no. O sea, falta. A ver, primero, también hay que entender la situación del productor, cómo es manejarse en un contexto donde van cambiando permanentemente las reglas de juego. Que usted lo acaba de Y mencionar le terminás recientemente, de ¿no? creer. Esto es así. Digamos, es como si vos el vecino te rompió la vereda y le decís, che, arreglame la vereda. Sí, sí, la semana que viene, la semana que viene, la semana que viene, y no te la arregla, la va a arreglar vos, y decís, bueno, ya no le creo más nada. Y eso es lo que nos pasó, te pasa a vos. Si el gobierno te cambia cada 2 minutos, por más que te diga, sos bueno, bonito, voy a los actos tuyos, te abrazo, te beso, el agro es lo mejor que le pasa al país, el agro es el motor del país, todo eso que te digan es una cosa. Ahora, lo que te hacen Hechos, borra claro. con el codo todo lo que te dijeron. Entonces, lo que hace el gobierno es demagogia de pico, no hace política agropecuaria. Ahora, Jorge, esto me da pie también para preguntarle, obviamente desde su parecer, ¿no? Porque después de lo que fueron las elecciones provinciales, bueno, varios dirigentes se expresaron con el tema del voto del campo, el voto del campo, para quién va el voto del campo, y algunos dirigentes decían lo que dijo usted hace unos minutos atrás nada más. Somos personas, vivimos
¿sí? En esta sociedad, y no solamente, digamos, el voto del campo se rige por las medidas o no medidas que se puedan tomar, también es por la vida cotidiana. ¿A quién va a ir ese voto? Mira, el voto del agro en nuestro país eh, es poco, porque somos pocos los productores. Ahora sí lo que tiene el productor agropecuario es una gran influencia en la opinión pública local. Digamos, nosotros vivimos pueblos de la ruralidad. Nosotros, si al campo le va más o menos bien, sabemos que eso repercute en que le va bien al comercio, empiezan a andar las cosas del pueblo. Cuando el campo tuvo sequía, tiene problema económico, los pueblos se aplastan. Sí. Eso así, porque la plata del chacarero se gasta en el pueblo, digamos, el chacarero produce, le vende, va al puerto, cuando viene esa plata desde el puerto, se gasta en el pueblo. Eso es lo que suele suceder. Y eso, esa sensación de ruralidad, digamos, de moverse al ritmo del sector rural, hace que uno tenga también a la dirigencia, a lo que tiene una exposición pública del ámbito, se los escucha. Y lo escucha el almacenero, lo escucha el comerciante, y te puede decir, tiene razón, no tiene razón, pero influye, la verdad que influye. Entonces, el voto del sector no es solamente el voto que mete en la urna un productor agropecuario. El voto del sector tiene que ver con una influencia de la opinión pública que influye en otros sectores de la opinión pública también. Por eso siempre se mira en política a cómo está la temperatura, porque la temperatura del sector es muchas veces la temperatura del interior. A veces coincide, a veces no, pero en general se coincide. Entonces, ahí yo vi que algunos sectores muy ultra reaccionarios con el gobierno, que están muy de acuerdo con el gobierno, salieron a decir, haber perdido el interior no significa que el sector agropecuario le quite apoyo al, al gobierno. Y yo la verdad no lo veo de esa manera porque hablo todos los días con los productores, me fundo en la cooperativa, charlamos, nos encontramos estación de servicio, cargamos combustible, vamos a comprar insumos y vos conversás, hablás con los contratistas, hablás en la gomería y vos te das cuenta cómo está el sector. El sector está quieto, no está pudiendo moverse, no está pudiendo invertir, no hay plata, no hay crédito, no hay manera. El crédito es un motor, es un tractor más para el sector agropecuario. Sin crédito no hay manera de que el sector agropecuario se mueva, porque las inversiones son tan grandes que, bueno, podés meter la mano en el bolsillo para hacerla. Podés poner una puntita para la entrega, pero el resto es un crédito. Y después trabajar para pagar ese crédito. Entonces, hoy no hay, vale el 85% una tasa. ¿Qué crédito va a tomar? Es imposible, está recontrafundís si toma un crédito. Y eso paró. Preguntarle a cualquiera que venda maquinaria agrícola, están todos parados. Y eso encima ahora se permite la importación de maquinaria usada de otros países. Nos estamos transformando en un desarmadero, en un chatarrero del mundo. Digo, porque ¿qué maquinaria agrícola va a llegar al país? La que no quieren los otros productores, si no la compran ellos. Digamos, en Estados Unidos hay un circuito de maquinaria, una vez que ya no la quiere más nadie, ahí buscan países del tercer mundo para mandarla. ¿Y qué te están mandando? Motores sucios, goma gastada, te están mandando un montón de porquerías junto con esa maquinaria vieja. Y eso es lo que estamos recibiendo nosotros. Entonces, digamos, si nosotros somos primer competidor a nivel internacional de producción agrícola, ¿cómo lo vamos a hacer con maquinaria de descarte? Sí, Digo, esa no es difícil. la política que necesitamos los productores agropecuarios. Y la última, Jorge, que le hago, bueno, primero, ¿qué política están precisando? Y cree que, bueno, es verdad que el clima en algunos casos va a complicar bastante, ¿no? Pero a partir de todo esto, ¿pueden bajar las intenciones de la próxima siembra o cree que más, digamos, como uno ya está más o menos acostumbrados, puede pasar más por el tema climático? Mirá, estamos preocupados estos días, salió ayer, o ayer, un anuncio del Instituto Meteorológico Nacional de que va a haber un último trimestre del año con temperaturas más elevadas que de costumbre y es la época que empieza a crecer la cosecha gruesa y eso a nosotros nos trae preocupaciones enormes después de 4 años de sequía. Este año empezó a llover, pero las temperaturas tienen influencia independientemente de la lluvia y nos preocupa muchísimo.
Después, el productor se la rebusca para sembrar. Pide 2 por 1, pide canje en la cooperativa, de alguna manera se la rebusca. Los campos sin sembrar, que se puedan sembrar, se van a sembrar. Hay problemas de infraestructura, por lo tanto, hoy, por ejemplo, 9 de julio, hablaba con algunos colegas de 9 de julio, no pueden entrar al campo para sembrar porque no tienen caminos, se le complica esa situación, está muy, muy complicada, pero en los lugares donde hay loma, donde se pueda sembrar, se va a hacer. Y bueno, ¿qué va a hacer después el productor con los granos en abril, mayo? Dios dirá. Claro. Yo creo que es momento de atar con alambre y bueno, esperar que pase el temporal. Esto lo hemos vivido en otras épocas y esto que estamos pasando de que no se pueda gastar una moneda, ya hemos pasado de este tipo de cosas y es lamentable porque va a haber muchas fábricas de maquinaria agrícola que la van a pasar mal en esta época. Entonces, yo creo que la campaña que viene va a ser una campaña dura, una campaña sin crédito, una campaña de rebuscársela. No se va a aplicar toda la tecnología que se quiera, los precios no acompañan, lamentablemente, y lo que no acompaña tampoco es, y hay que decirlo, por más que a veces suene antipático, es la competitividad. Nosotros tenemos un tipo de cambio atrasado artificialmente, que ese tipo de cambio atrasado artificialmente nos trae mucho problema. Y lo más lamentable, que está atrasado, pero las cosas a la gente le aumenta igual. Es decir, al consumidor el aceite le aumenta, la harina le aumenta, el pan le aumenta, todo aumenta. No es que habiendo atrasado el dólar, los alimentos se quedan quietos. Aumentaron todo. Aumentó la carne y esto, digo, no basta con ir a comprar nada más, no necesitamos ningún estudio científico. Entonces, un dólar atrasado, los aumentos ocurrieron igual. Imagínate si ese dólar se empieza a mover, más se van a mover. Entonces, lo único que nos trajo esto es problema aquello que tenemos nuestra producción atada a un tipo de cambio, porque los granos se exportan, los nuestros, es muy poco lo que se consume en el país respecto de lo que se vende al exterior, entonces el precio del dólar influye mucho en la producción. Y nosotros nos quejamos acá en Pampa Húmeda, no te puedo explicar, Eduardo, lo que está pasando en la economía regional. Un litro de vino, no 750, un litro de vino Malbec en Mendoza lo están pagando 500 pesos en 8 quincenas a partir de noviembre. O sea, el 1 de noviembre te pagan el primer pago de 8 a 500 pesos el litro. No cubre ningún costo eso. Sí. Y hasta ahora no lo pudieron vender. Es decir, esa gente cosechó la uva en marzo. Ahora está sacando el vino y le están pagando, prometiendo que le van a pagar eso. Y además no le dan los cheques. Claro. Y así te puedo hablar de la yerba mate en Misiones, donde cuando yo fui secretario, se fija el precio de la yerba en un laudo que hay, es decir, se discute los compradores con los vendedores y no se ponen de acuerdo. Antes, ¿no? Era así, el Instituto de la Yerba Mate fijaba el precio de la yerba. Como ahora se le sacó esa facultad al instituto. Pero mientras se fijaba el precio de la yerba, nosotros le fijábamos 60 centavos de dólar la hoja verde. Esos 60 centavos de dólar le permitía al productor tener una rentabilidad del 15%. Ahora, ¿sabe cuándo se paga la yerba? 25 o 30 centavos. Ahí están los productores en Misiones cortando la ruta, no pueden sostener la familia. Un desastre está ocurriendo con la industria de la yerba. ¿Y la yerba está más barata para el productor? No, para el consumidor le llega más cara. Sí. Se le están quedando los intermediarios. Ese es el gran problema que tenemos. Jorge, muchas gracias como siempre por la gentileza de atender a la radio del centro de Chivilcoy. Muy amable. Un gusto enorme, Eduardo. Que siga usted muy bien, Muchas gracias. Muchas gracias. Jorge Solmi charlando con nosotros aquí en la mañana del centro. Bueno, quien fuera dirigente, incluso también presidente, vicepresidente de la Federación Agraria Argentina, ex ministro de Agricultura de la Nación hace algunos años atrás también. Y bueno, fue uno de los primeros que salió a advertir lo que podía llegar a pasar cuando se anunciaron, digamos, este 0% o esta baja en el porcentaje de las retenciones. Nosotros lo publicamos aquí en las páginas del diario La Campaña. Bueno, sucedió por ahí más rápido de lo que él esperaba, sí, y con un desenlace más abrupto también de lo que él esperaba, y bueno, nos parecía oportuno también poder charlar con él en esta mañana del centro. Vamos a hacer una tanda, sí, y a la vuelta la seguimos. Vamos a ver si nos metemos en el mundo del arte, de la música, del deporte, pero en algún lado nos vamos a meter.